Buenas a todos, les habla Josías. En este video voy a hablar un poquito sobre subespacios vectoriales de vuelta. Vamos a ver un ejercicio un poquito más complicado de lo que habíamos visto anteriormente. Y en este ejercicio estamos tratando con funciones. Estamos tratando con funciones de reales a reales continuas y estamos hablando sobre el cuerpo de los reales. Entonces básicamente esto ya es un espacio vectorial V, el de las funciones de reales a reales continuas, ¿verdad? Sin embargo, ahora queremos saber si estos subconjuntos son o no son subespacios vectoriales, ¿verdad? Y luego de saber si estos son subespacios vectoriales o no, tenemos que ver también si la intersección de ellos lo es, ¿verdad? Y un pequeño spoiler, la intersección de subespacios vectoriales siempre es un subespacio vectorial. Ahora, ¿cómo se ve esa intersección? Sí puede ser algo nuevo, ¿verdad? Pero teóricamente hablando, sí o sí les va a salir que es un subespacio vectorial. Entonces, vamos a empezar. Con el primero, bueno, ok. Es bastante interesante este primero. Vamos a escribir un axioma que nos pueda ayudar a ver por qué esto no es un subespacio vectorial. Bueno, tenemos que esto de acá es cierto, ¿verdad? Tipo, si nosotros queremos que esto sea un subespacio vectorial, más vale que K por F sea F de cualquier función de este conjunto, pertenezca también al conjunto, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos esto porque es una propiedad de las funciones, ¿verdad? Nosotros sabemos que esto se cumple. Y básicamente con eso nosotros podemos encontrar lo que sería evaluar esa función K por F en un medio. Entonces, si yo evalúo K por F en un medio, yo me voy a dar cuenta que eso va a ser igual a K por F de un medio. Y pongámosle que este F de un medio es igual a un número racional así, bien conocido, ¿verdad? Pongámosle que es igual a 1, ¿verdad? Entonces en ese caso, yo voy a tener acá K por 1. Ahora, ¿cuándo podría ser esto un problema? Siempre y cuando K sea un número que no es racional. Sin embargo, en el conjunto de los reales existen muchos números que no son racionales. Entonces es bastante sencillo encontrar un contraejemplo y decir que básicamente yo podría tomar K igual a, no sé, a raíz de 2 o lo que sea. Raíz de 2, pongámosle. Entonces ahí esto ya no va a ser racional, va a ser igual a raíz de 2. Y por tanto, K por F no pertenece necesariamente al conjunto W1. Entonces, podemos decir K por F no necesariamente pertenece a W1. Vamos acá a ponerle necesariamente, ¿verdad? Porque puede haber casos en los que se cumpla, pero eso no es lo que nos importa a nosotros. A nosotros nos importa que se cumpla en cualquier caso. Entonces, dicho eso de ahí, podemos decir que W1 no es un subespacio vectorial. Vamos al siguiente. En el siguiente tenemos algo parecido, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver. En este siguiente no es fácil notar si va a ser o no va a ser un subespacio vectorial. Entonces lo que voy a mostrarles ahora va a ser la técnica de utilizar una combinación lineal cualquiera y ver si eso es o no o sea, si pertenece o no al conjunto. Bueno, entonces escribí un poquitito sobre esta combinación lineal genérica y básicamente tenemos que decir, bueno, si estos son, o sea, si estos son escalares y estos son vectores, ¿verdad? ¿Será que la combinación lineal sigue perteneciendo al conjunto? Y bueno, utilizando esta propiedad de las funciones de acá, yo voy a tratar de evaluar esta función que es una combinación lineal en ese valor de un medio. Y al hacer eso me va a quedar alfa por f de un medio. F de un medio, a ver, vamos a escribir nomás. F de un medio más beta por g de un medio también. Y eso sabemos que f de un medio es igual a f de 1 porque el conjunto nos dice que así se cumple. Entonces esto también es igual a alfa por f de 1 más beta por g de 1. Y podemos hacer ahí el proceso inverso que habíamos hecho hace rato e igualar eso directamente a, ¿qué cosa? A alfa por f más beta por g de 1. Entonces básicamente al verificar que esta parte de acá es igual a esta parte de acá, nos acabamos de dar cuenta que, bueno, las combinaciones lineales pertenecen a este conjunto y por tanto esto es un subespacio vectorial. Entonces W2 es subespacio vectorial de B. Acá tengo un pequeño dibujito preparado para ustedes
que sería este de acá, en el que podemos ver justamente cómo se desarrollan estos, o sea, cómo se desarrollarían los tres axiomas, ¿verdad? Tenemos acá el elemento nulo, tenemos la suma de dos funciones y no tengo por un producto por un escalar, pero bueno, eso ya dejo a imaginación de ustedes, ¿verdad? Yo les recomiendo que si no entienden este tipo de temas pueden ir graficando en un graficador online o algo así. Es bastante útil para ir entendiendo. Y bueno, una cosa que les quiero definir bien antes de continuar es lo de la función nula. ¿Cuál es la función nula? Y bueno, depende. Depende del conjunto del que estemos hablando, pero básicamente es una función tal que sea cual sea el valor de x que yo le pase, me da 0. Entonces esto sería 0 para todo x perteneciente al dominio. En este caso, el dominio es igual a los reales, ¿verdad? Pero en un caso genérico podría mi función, por ejemplo, estar definida entre 0 y 1. Entonces mi dominio cambiaría, ¿verdad? Entonces mi dominio es lo que define qué es lo que yo le estoy pasando a esta función, pero básicamente es una función que es igual a 0, sea cual sea el valor que le paso, ¿verdad? Pero puede ser distinto dependiendo de los conjuntos con los que estamos tratando. Bueno, entonces, vamos a seguir con el tercero. El tercero nos dice lo siguiente. Tengo funciones y las funciones tienen que ser tales que f de un medio es igual a 0. Y bueno, para este caso de acá sí preparé los tres axiomas como que para que podamos ver paso a pasito, ¿verdad? Si es que esto se cumple o no se cumple. Entonces, si yo evalúo la función nula en un medio, eso es igual a 0. Porque eso sabemos que es cierto, ¿verdad? Entonces, básicamente, la función nula pertenece a W3. Luego tenemos esto de acá, nos dice que K por F evaluado en X es lo mismo que K por F evaluado en X. Entonces, básicamente vamos a tener que K por F evaluado en un medio es lo mismo que K por F de un medio, que sería 0. Y eso va a ser igual a 0. Entonces, K por F pertenece a W3. Y para el último es la suma, sería muy similar. F más G evaluado en un medio. Y luego tenemos que hacer la suma de estos dos, cada uno de ellos evaluados en un medio. Pero sabemos que eso es 0, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a 0 más 0, que va a ser igual a 0. Entonces, la suma de dos funciones de este conjunto también pertenece a este conjunto. Perfecto, entonces este W3 es un subespacio vectorial. Es subespacio vectorial. Bueno, finalmente el último es W4 y nos dice que es tal que la derivada de la función evaluada en un medio debe ser igual a 1. Y la pregunta que les puedo hacer a ustedes es, bueno, la derivada de la función nula, ¿cuánto sería, verdad? Y con eso simplemente ustedes ya pueden darse cuenta que hay un problema acá, porque la derivada de una función que es una constante necesariamente va a ser igual a 0. Y esto va a cumplirse para todo x perteneciente al dominio también de vuelta. Entonces, si eso es cierto, voy a escribir luego dominio porque hay otra D ahí. Entonces, si eso es cierto, necesariamente va a ocurrir que la función nula no pertenece a nuestro conjunto W4. Entonces, necesariamente esto no es un subespacio vectorial. Y bueno, entonces acabamos de hallar que el subconjunto W3 y W2 sí eran subespacios vectoriales. Ahora, con esa información, ¿verdad? Vamos a tratar de verificar qué obtenemos al intersectar los dos. Bueno, al intersectar esos dos, si yo quiero la intersección, quiero que se cumplan las dos condiciones a la vez. Básicamente eso es hallar la intersección, es hallar un conjunto tal que todas las condiciones que restringen a mi conjunto se cumplan a la par. Entonces esto de acá se tiene que cumplir. Y eso sería, no sé, W5, que es igual a W2 intersectado con W3. Y es tal que F pertenece a B, tal que f de 1
perdón, escribí eso mal, f de 1 es igual a f de 1 medio, que también es igual a 0. Así sería básicamente. Entonces, con esto espero haberles ayudado a entender mejor este tipo de temas y cómo hallar una intersección cuando ya tenemos las condiciones, ¿verdad? Si no tenemos las condiciones, tenemos que hallar las condiciones de cierta forma y de eso vamos a hablar en otros videos.